Hay lugares en México que no aparecen en los mapas turísticos. Pueblos enteros que existen en un plano diferente de la realidad. Donde el tiempo no avanza. Donde las leyes son susurradas, no escritas. Donde el dinero no solo compra lujos, compra almas, compra el silencio. Y a veces, compra el derecho a romper el último tabú. A profanar lo más sagrado. La propia sangre. La imagen se corta a negro. Yo soy Mateo del Valle. Y esto es Realidad Prohibida. Breve y potente intro musical del canal, que se desvanece rápidamente. La historia que les contaré hoy no es una leyenda. No es un cuento de terror para asustar a los niños. Es una herida abierta en el corazón de Oaxaca. Una herida que sangra dinero, poder y un secreto tan oscuro que pudrió un pueblo desde sus cimientos. Si eres de los que piensan que todo tiene un precio, te pido que te quedes, que escuches, que sientas el peso de este silencio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Porque estas son las realidades que se niegan a permanecer en la oscuridad. Las que necesitan tu voz para no ser olvidadas. Comencemos. Nuestro viaje empieza con un hombre llamado Arturo. Arturo no era un héroe, no era un detective, era un cartógrafo del gobierno, un hombre de números y líneas. Su trabajo era simple: actualizar los mapas topográficos de las regiones más aisladas. Un trabajo que muchos consideraban un castigo. Para Arturo, era una forma de escape. Lejos del ruido de la ciudad. Lejos de un divorcio que le había dejado el alma en los huesos. En el verano de 2023, su tarea lo llevó a una zona remota de la Sierra Mixteca. Una mancha en el mapa conocida solo por un nombre. San Bartolo de la Niebla. El nombre era una premonición. El viaje fue largo. Horas por caminos que apenas existían. El GPS de su camioneta se rindió a la mitad del camino. Señal perdida, repetía una voz metálica y sin alma. Arturo sintió un escalofrío, no por el miedo, por la soledad. Una soledad tan profunda que parecía tener peso físico. Cuando finalmente vio las primeras casas de adobe, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un color sangre. San Bartolo no era un pueblo, era un susurro, un puñado de casas aferradas a la ladera de una montaña, perpetuamente envueltas en una neblina fría. No había plaza central. No había tiendas ruidosas. Solo un silencio antinatural. Un silencio que observaba. Arturo estacionó su vehículo cerca de la única construcción que parecía tener vida. Una pequeña iglesia con la pintura descascarada. La gente lo miraba desde las sombras de sus portales, ojos que no eran curiosos. Eran vacíos, resignados. Nadie le dio la bienvenida. Nadie le ofreció ayuda. Era un fantasma en un pueblo de fantasmas. Encontró al único funcionario local, el agente municipal. Un hombre anciano, con la piel curtida como el cuero viejo. Se llamaba Elías. Estaba sentado en una mecedora, mirando la niebla como si esperara que le contara un secreto. «Buenas tardes», dijo Arturo. «Soy del Instituto de Geografía. Vengo a actualizar los mapas de la zona». Elías no lo miró. Solo asintió lentamente. «Aquí no hay nada que mapear», susurró. «Solo lo que ya ve. Necesito datos, nombres de las familias, límites de las propiedades». «Swing», insistió Arturo. Elías finalmente giró la cabeza. Sus ojos eran dos pozos oscuros. «Aquí solo hay una propiedad», dijo, «y solo una familia». Hizo un gesto con la barbilla hacia la colina que dominaba el pueblo, hacia la mansión solitaria que Arturo había visto al llegar. «La hacienda de los Rivera», dijo Elías. «Ellos son San Bartolo, y San Bartolo es de ellos».
Arturo sintió de nuevo ese frío. No era el frío de la sierra. Era algo más, algo que emanaba de las palabras del anciano. Pasó los siguientes días intentando trabajar, recorriendo los senderos, tomando medidas, pero las piezas no encajaban. Los límites de las tierras eran confusos. Las respuestas de la gente eran monosílabos. Pregúntele a los Rivera. Eso lo saben en la hacienda. Nosotros no sabemos nada. La hacienda. Siempre la hacienda. Era el sol oscuro alrededor del cual giraba este pequeño y miserable planeta. Una noche, mientras revisaba sus notas en la habitación improvisada que le habían dado en la agencia municipal, escuchó algo. Un llanto, débil, lejano. Venía de la dirección de la hacienda. Un llanto de mujer. Un sonido de dolor puro, ahogado por la distancia y la niebla. Duró solo unos minutos. Luego, el silencio regresó, más pesado, más denso que antes. A la mañana siguiente, Arturo le preguntó a Elías. Anoche escuché a alguien llorar. Elías siguió mirando la niebla. El viento, respondió sin emoción. En la sierra, el viento a veces suena como gente. Pero Arturo sabía que no era el viento. Era el sonido del sufrimiento. Y ese sonido lo cambió todo. Dejó de ser un cartógrafo y se convirtió en un testigo. Empezó a observar, a escuchar de verdad. Notó los coches de lujo que subían a la hacienda una vez al mes. Coches con matrículas de la Ciudad de México, de Puebla, de Monterrey. Políticos, empresarios, hombres poderosos que venían y se iban bajo el manto de la noche. Notó a los niños del pueblo. Niños con una mirada extrañamente ausente. Niños que no jugaban, que solo se sentaban en los escalones de sus casas mirando la nada. Y notó a las mujeres. Mujeres jóvenes que desaparecían durante meses. Y cuando volvían, sus ojos estaban más vacíos que antes, sus cuerpos más delgados, y a veces traían consigo un bebé con los ojos claros y la piel pálida de los Rivera. Bebés que eran registrados con el apellido de algún joven del pueblo. Un joven que, casualmente, recibía dinero para arreglar su casa o comprar un pequeño terreno. Todo se hacía en silencio, con la eficiencia de un ritual antiguo y bien ensayado. El horror no era un evento, era el sistema. La pieza clave llegó una tarde lluviosa. Una joven, no mayor de 16 años, se acercó a su camioneta. Se llamaba Isabel. Tenía los mismos ojos vacíos que los demás, pero en el fondo ardía una pequeña chispa, una brasa de rebelión. Sus manos temblaban. Le entregó un pedazo de papel doblado. «Léalo lejos de aquí», susurró, y se fue corriendo, desapareciendo en la lluvia. Arturo sintió el papel en su mano. Era un objeto prohibido, una bomba de tiempo. Esperó a la noche. Con la puerta cerrada y la única bombilla del cuarto zumbando, desdobló el papel. La letra era torpe, infantil, pero las palabras eran cuchillos. No era una carta, era un diario, fragmentos de una vida robada. Hoy, don Mateo volvió a mi cuarto. Papá me dijo que tenía que ser buena niña, que los Rivera nos dan de comer. Mi hermano mayor se fue. Dice que no aguanta más. Mamá lloró, pero no dijo nada. Don Mateo dijo que es mejor así. Menos bocas que alimentar. Tengo miedo. Me duele el cuerpo. La señora de la hacienda, doña Elvira, me dio un té. Me dijo que era para que no me preocupara. Me hizo dormir muchos días. Nació mi bebé. Tiene los ojos de él, de don Mateo. Me lo quitaron. Dijeron que lo iban a cuidar mejor en la hacienda. No me dejaron ni ponerle un nombre. Ayer vi a mi hermanita. Tiene 12 años. Don Mateo la miraba.
La misma forma en que me miró a mí la primera vez. Sé lo que viene, y nadie hace nada. Arturo tuvo que detenerse. El aire se le escapó de los pulmones. Un sabor metálico, a bilis y a miedo, le llenó la boca. Las paredes de la pequeña habitación parecían cerrarse sobre él. El zumbido de la bombilla se convirtió en un grito en su cabeza. El incesto no era el secreto. Era la moneda de cambio. El poder de los Rivera no venía de sus tierras. Venía de la profanación sistemática de las familias del pueblo. Creaban hijos que eran suyos y no lo eran. Hijos que llevaban su sangre, pero no su apellido. Hijos que garantizaban la lealtad a través de la vergüenza y la dependencia. Una red de abuso generacional. Una fábrica de silencio. Y el pueblo entero era cómplice. Cómplice por hambre. Por miedo. Por una resignación que se había vuelto parte de su ADN. ¿Quiénes eran los Rivera? Arturo pasó las siguientes semanas investigando, usando sus credenciales de gobierno como excusa. Habló con Elías, presionándolo con la poca autoridad que tenía. Poco a poco, el anciano cedió. No por conciencia, sino por agotamiento. Los Rivera habían llegado a la región hace casi un siglo. Eran una familia de terratenientes venidos a menos, de linaje supuestamente español. Compraron las tierras cuando no valían nada. El patriarca original, don Ignacio Rivera, era un hombre obsesionado con la pureza de la sangre, con la idea de mantener un legado limpio. Construyó la hacienda, construyó la iglesia y construyó las reglas. Al principio, era un sistema feudal. Los campesinos trabajaban la tierra a cambio de protección y una pequeña parte de la cosecha. Pero el aislamiento y el poder absoluto corrompieron a la familia. La obsesión por la pureza se torció. Se convirtió en una perversión. El incesto comenzó dentro de la propia familia Rivera, entre primos, entre hermanos, para no manchar el linaje. Los rumores dicen que los hijos de estas uniones empezaron a nacer con problemas, enfermedades, deformidades, secretos que eran enterrados en el pequeño cementerio privado de la hacienda. Fue Mateo Rivera, el abuelo del actual don Mateo, quien cambió la estrategia. Entendió que la sangre pura no era suficiente. Necesitaba control total. Y la mejor forma de controlar a alguien es poseer su secreto más oscuro. Comenzó a elegir a las jóvenes más sanas del pueblo. Las tomaba como amantes, les daba hijos. Hijos que eran biológicamente Rivera, pero socialmente campesinos. Estos hijos crecían en el pueblo, atados a la hacienda por un lazo invisible de sangre y deuda. Se casaban entre ellos, y el ciclo se repetía. Los Rivera crearon su propio feudo genético, donde eran dueños no solo de la tierra, sino de la gente, literalmente. Y para mantener el sistema, necesitaban silencio. Silencio comprado con dinero. La escuela del pueblo, construida por los Rivera. El médico que venía una vez al mes, pagado por los Rivera. Los políticos locales, el jefe de policía regional. Todos en la nómina de los Rivera. Cualquier intento de rebelión era aplastado, con una sutileza brutal. ¿Alguien hablaba de más? Su familia perdía el trabajo en la hacienda, su cosecha se arruinaba misteriosamente, o sufría un accidente en el peligroso camino de la sierra. El miedo era el aire que se respiraba en San Bartolo, un miedo frío y constante, como la niebla. Arturo sintió el peso de 100 años de horror en sus manos. El diario de Isabel era la prueba, la llave para romper el ciclo. Pero, ¿a quién entregarla? ¿En quién confiar en un mundo comprado por los Rivera?
Tomó una decisión. Hizo copias del diario. Fotografió cada página con su teléfono. Guardó los originales en un sobre sellado. Y una madrugada, antes de que saliera el sol, abandonó San Bartolo de la Niebla. No miró atrás. Tenía miedo de que si lo hacía, el pueblo lo absorbería para siempre, de que se convertiría en otro fantasma. Su primer destino fue la capital del estado, Oaxaca de Juárez. Fue directamente a la Fiscalía General del Estado. Un edificio imponente, de concreto y vidrio. Un símbolo de justicia que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de San Bartolo. Pidió hablar con el fiscal especializado en delitos contra las mujeres. Después de 3 horas de espera en un pasillo con olor a desinfectante y desesperanza, lo recibió un hombre de traje gris, el licenciado Ramírez. Tenía una mirada cansada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Arturo le contó todo: la hacienda, los Rivera, el sistema de abuso. Le mostró las copias del diario de Isabel. El licenciado Ramírez leyó las páginas sin cambiar de expresión, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Cuando terminó, juntó las hojas y las alineó perfectamente sobre su escritorio. «Señor», comenzó, haciendo una pausa para leer el nombre en la identificación de Arturo. «Señor Paredes, aprecio su celo ciudadano». La palabra celo sonó como un insulto. «Pero esto», dijo, dando un golpecito a los papeles, «es muy delicado». «Es un crimen», replicó Arturo, sintiendo cómo la frustración le subía por la garganta. «Son crímenes, plural. Son acusaciones, señor Paredes. Acusaciones anónimas en un diario sin fechas, de una supuesta menor de edad, en un pueblo del que apenas tenemos registro». El licenciado se recargó en su silla de piel. El cuero crujió suavemente. «La familia Rivera», continuó, «son benefactores importantes en la región. Donan a campañas, crean empleos. Su reputación es impecable». Arturo no podía creer lo que escuchaba. ¿Y el diario? ¿Y el testimonio de todo un pueblo silenciado por el miedo? Ramírez suspiró. Un suspiro de burócrata aburrido. Para iniciar una investigación de esta magnitud, necesitaríamos una denuncia formal. Un testigo dispuesto a declarar, con nombre y apellido. ¿Usted tiene eso? Arturo pensó en Isabel, en sus ojos aterrorizados, en el riesgo que había corrido. Presentarla ante esta máquina de indiferencia sería una sentencia de muerte para ella. Ella no puede. La matarían. Entonces, señor Paredes, mis manos están atadas. El licenciado se puso de pie. La entrevista había terminado. Le sugiero que se olvide de esto. Usted es un cartógrafo. Concéntrese en sus mapas. Hay zonas de la realidad que es mejor no cartografiar. Arturo salió de la fiscalía sintiendo un frío peor que el de la sierra. Era el frío de la impotencia. El frío de un sistema diseñado no para proteger a las víctimas, sino a los poderosos. Sintió una rabia helada recorrerle las venas. El escritorio pulido de Ramírez. El crujido de su silla. Su tono condescendiente. Esos detalles se grabaron en su mente como cicatrices. No se rindió. Si la justicia estatal estaba comprada, iría más arriba. Viajó a la Ciudad de México. Buscó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otro edificio. Otro pasillo. Otra espera. Esta vez lo atendió una mujer. Carmen Mendoza. Parecía diferente. Más joven. Con una chispa de idealismo en los ojos. Escuchó a Arturo con atención. Hizo preguntas. Tomó notas. Por primera vez en semanas, Arturo sintió una pizca de esperanza. «Esto es monstruoso», dijo Carmen al terminar de leer las copias del diario. «Esto es exactamente el tipo de caso que debemos investigar».
Le pidió a Arturo que le dejara todo el material. Vamos a abrir un expediente. Le asignaremos un número de folio. Lo contactaremos en cuanto tengamos avances. Arturo se fue con una sensación agridulce. El número de folio sonaba a burocracia, pero la mirada de Carmen le había parecido sincera. Pasaron 2 semanas, sin noticias. Arturo llamó. «El caso está en revisión preliminar», le dijo una secretaria. Llamó una semana después. «La licenciada Mendoza está en una comisión fuera de la ciudad». A la 4ª semana, desesperado, volvió a las oficinas de la CNDH. Insistió en ver a Carmen. Finalmente, la encontró en un pasillo, cargando una pila de carpetas. Ella lo reconoció. Y Arturo vio algo en sus ojos que le heló la sangre. La chispa se había ido. En su lugar había resignación. «Señor Paredes», dijo en voz baja, mirando a ambos lados del pasillo. Lo llevó a un rincón apartado. «Hice lo que pude», susurró. «Presenté el caso a mis superiores». Hizo una pausa. Tragó saliva. «Me dijeron que la familia Rivera tiene amigos muy importantes, aquí, en la capital, a nivel federal». «¿Y eso qué significa?», Swing preguntó a Arturo, aunque ya sabía la respuesta. «Significa que el caso fue reclasificado». Reclasificado. Una palabra tan limpia, tan técnica, tan perfecta para ocultar la podredumbre. ¿Reclasificado a qué? A conflicto comunitario de usos y costumbres. Me dijeron que no podemos interferir con las tradiciones de las comunidades indígenas. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La rabia de la primera vez fue reemplazada por una náusea profunda. Usos y costumbres. Habían convertido la violación sistemática de niñas, el incesto forzado, la esclavitud sexual, en folclore. En una tradición que había que respetar. Eso no es una costumbre, es una aberración. Zrenia, dijo Arturo, con la voz rota. Lo sé, dijo Carmen. Y por primera vez, Arturo vio lágrimas en sus ojos. Lo sé, pero me ordenaron cerrar el expediente. Me dijeron que si insistía, mi carrera terminaría, o algo peor. Le devolvió la carpeta con las copias del diario. Lo siento, susurró. El sistema es más grande que nosotros. Arturo tomó la carpeta. Se sentía pesada, como si contuviera los huesos de todas las víctimas de San Bartolo. Caminó por las calles de la Ciudad de México, un monstruo de 20 millones de personas. Y en medio de esa multitud, nunca se había sentido más solo. La justicia no era ciega, estaba amordazada, y su mordaza estaba hecha de billetes de alta denominación. El sistema no había fallado. Había funcionado a la perfección. Había hecho exactamente para lo que fue diseñado. Protegerse a sí mismo, archivar el horror, clasificarlo, enterrarlo bajo una montaña de papeles y eufemismos legales. Arturo se sentó en un parque. Vio a los niños jugar, a las familias reír, y pensó en los niños de San Bartolo, en sus ojos vacíos, en el futuro que les habían robado. Pensó en Isabel, y se sintió un traidor. Le había dado esperanza, y el sistema se la había arrebatado. Podría haberse rendido. Podría haber quemado los papeles y haber vuelto a su vida de cartógrafo, a trazar líneas en mapas que no significaban nada. Pero la imagen de los ojos de Isabel no se lo permitió. El susurro de su voz. Léalo lejos de aquí. Ella había arriesgado todo. Él no podía rendirse. Si las instituciones no funcionaban, buscaría otro camino. Empezó a investigar a periodistas, no a los de los grandes noticieros, sino a los independientes, a los que trabajaban en los márgenes, a los que contaban las historias que nadie más se atrevía a contar,
Así fue como encontró nuestro canal. Así fue como su historia llegó a mí. Cuando Arturo me contactó, su voz sonaba agotada, derrotada. Me contó todo, cada detalle, cada puerta cerrada, cada rostro indiferente. Cuando terminó de hablar, hubo un largo silencio en la línea. ¿Crees que puedas hacer algo?, Zrenia preguntó finalmente. Su voz era la de un hombre que lanza su última moneda a un pozo de los deseos en el que ya no cree. No lo sé, Arturo, le respondí con honestidad. Pero te prometo que no seremos otra puerta cerrada. La historia de San Bartolo de la Niebla no ha terminado. Mientras grabo estas palabras, la hacienda de los Rivera sigue en pie, dominando la colina, proyectando su sombra sobre el pueblo. Don Mateo Rivera sigue recibiendo a sus invitados importantes. Y los niños de San Bartolo siguen naciendo con los ojos claros de sus patrones. Y con el alma vacía. El sistema les falló. La justicia les dio la espalda. El mundo decidió que no existían. Pero nosotros sabemos que existen. Arturo nos dio un mapa. Un mapa que no muestra ríos ni montañas. Muestra la geografía del horror. Muestra la ubicación exacta de una herida que se niega a cerrar. Isabel nos dio una voz. La voz de una niña que se atrevió a escribir su dolor en un pedazo de papel. Una voz que el poder intentó silenciar. Pero que hoy resuena aquí, para ustedes, para millones. Esta no es solo una historia sobre un pueblo lejano. Es una historia sobre el silencio que compramos todos los días. El silencio ante la injusticia. La comodidad de mirar hacia otro lado. Los Rivera no son solo una familia, son un símbolo. Un símbolo de cómo el poder, cuando no se le controla, se convierte en un cáncer. Un cáncer que devora todo lo que toca. La dignidad, la inocencia, la humanidad. ¿Qué podemos hacer? No podemos enviar a la policía. No podemos arrestar a los culpables. Pero podemos hacer algo que el dinero de los Rivera no puede comprar. Podemos romper el silencio. Podemos compartir esta historia. Podemos hacer que los nombres San Bartolo de la Niebla y Rivera sean conocidos, no como un ejemplo de folclore exótico, sino como una marca de la vergüenza. Hagamos que los amigos importantes de los Rivera sientan el calor de la atención pública. Que la luz entre por las grietas de ese mundo oscuro que han construido. Arturo sigue escondido. Teme por su vida. Isabel. No sabemos qué ha sido de Isabel. Rezamos para que siga a salvo, para que esa pequeña brasa de rebelión en sus ojos no se haya extinguido. La única imagen que nos queda es la que Arturo vio la última noche. Una luz solitaria encendida en una de las ventanas de la hacienda. La silueta de una niña mirando hacia la oscuridad, hacia un mundo que pretendía no verla. Hoy la estamos viendo. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.